Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y como estamos estudiando la carta de Santiago, estamos recorriendo esta carta, vamos al capítulo 3, los primeros 12 versículos del capítulo 3 de la carta de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre pudo domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El domingo pasado vimos como Santiago hablaba acerca de la fe y las obras y explicaba, mostraba que no se excluyen, que es el gran problema que tienen muchos cuando enfrentan la fe cristiana, creyendo que hay un evangelio de la fe y un evangelio de las obras. Y realmente lo que la Biblia enseña, lo que enseña todo el Nuevo Testamento, es que fe y obras van juntas y no se excluyen, es decir, van unidas, se complementan. Seguramente había en aquel lugar donde está Santiago, a quien está dirigiendo estas palabras, habían quienes habían interpretado mal las cartas del apóstol Pablo, que enseñaban como si fueran doctores, que las obras no tenían importancia, que lo importante era la fe, y sembraban confusión. Quiere decir que cuando nosotros empezamos el capítulo 3, Santiago no dividió la carta en capítulos, lo que quiere decir que él viene hablando de un tema y sigue hablando de ese tema, y si ha hablado de las confusiones que se producían en el tema fe y obras, él comienza este capítulo diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. Pablo señala que había una forma de jactarse de los maestros en su tiempo. Entre los judíos había muchos maestros y maestros de religión, y sobre todo los fariseos se sentían maestros de la gente. Y Pablo escribe en la carta a los romanos y cuenta cómo actuaban estos maestros, y dicen: son guías de ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, pero termina acusándolos y diciéndoles: pero tienen que enseñarse primero a ellos. Porque no es cuestión de tener buena voluntad para enseñar, sino que la enseñanza, y sobre todo la enseñanza espiritual, además del conocimiento, porque se está trabajando con un tema difícil, que es el tema del alma humana, se está hablando al espíritu, a la parte interior del hombre. No solamente tiene que tener conocimiento el que habla, sino que además tiene que estar afirmando con su propia vida lo que está diciendo. Entonces, Pablo habla de los maestros de su tiempo y dice: ellos se sienten que son todo esto,
pero la verdad, dice, ellos enseñan a muchos, pero no se enseñan a sí mismos. Y Santiago está en lo mismo, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes en todos estos temas, sobre todo en el tema de la fe y las obras, no se hagan maestros. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación. Y esto lo lleva a entrar al problema fundamental de lo que nosotros hemos leído, que es la enfermedad de la lengua, la enfermedad de hablar sin consistencia, la enfermedad de hablar por hablar. Ya lo trató en la carta a Santiago, 2 veces ya habló acerca de la lengua. En el capítulo 1 dice, por eso, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Más adelante va a decir, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que quiere decir que varias veces ya Santiago va diciendo, cuidado con la lengua, pero cuando llegamos al capítulo 3, a esta porción que leímos, ya se mete de lleno en el tema de las palabras y subraya aquellos el problema de aquellos que tomaban actitudes de maestros y que eran nada más que charlatanes que buscaban su propia gloria. No buscaban el beneficio del que estaba escuchando. Y explica entonces que enseñar es una profesión peligrosa, y que tiene entonces mayor condenación. Esto nos lleva al tema central, que es el uso irresponsable que a veces hacemos de las palabras. Lo que nosotros llamaríamos esta mañana el pecado de la lengua. Incluye, por supuesto, todo tipo de comunicación. Cuando hablamos de la lengua, parecería que Santiago subraya la comunicación oral. Pero lo que está censurando es todo tipo de comunicación. También la palabra escrita. No es solamente lo que digo, son los mails, son los Twitter, son los mensajes de texto, es el Facebook, son todas las formas de comunicación que nosotros tenemos hoy, que son borbotones de palabras que salen no solamente de nuestra boca, sino a través de la red, con mucha más fuerza, a veces, que la palabra hablada. Fíjense ustedes que muchas veces creemos que los pecados de la lengua son pecados menores, y sin embargo es el pecado más fácil de caer y más grave en sus consecuencias. Hemos hablado de la red y de lo que significa la red y lo que está trayendo hoy en las comunicaciones. Fíjense ustedes que estamos viviendo el impacto de la palabra. Hoy en los colegios y fuera de los colegios, las familias están hablando del bullying, por ejemplo, de ese adolescente o jovencito al que lo hostigan, lo acosan, lo intimidan a través de los mensajes de texto, a través del Facebook, a través de mails, es decir, que comienzan a acosarlo en forma tal que ya hemos tenido casos de angustia y en otros casos de suicidio, jovencitos que se han suicidado por esto. Y se ha hecho únicamente con la palabra, creando cuadros de angustia a través de la palabra. Lo que antes era el acoso que había en todas las escuelas, y todos sabemos lo que es el adolescente, que tomaban a uno de punto y estaban detrás de él, ahora se hace a través de la tecnología. Y no termina el hecho cuando termina la clase o cuando termina la presencia del otro. Hubo un grupo de jovencitos que se había puesto de acuerdo y cada 20 segundos le entraba a aquel que estaban acosando un mensaje de texto agresivo. Cada 20 segundos sonaba el celular y tenía un mensaje, porque se habían puesto todos de acuerdo en eso. Y llegó un momento que el muchachito no quería hablar con los padres porque tenía miedo, esas cosas que tiene el adolescente a veces de no franquearse, pero por el otro lado empezó a cargar angustia, cada vez más angustia. Y entró en una crisis terminal. No hablemos de los casos donde llegaron al suicidio a través de esto, por el acoso que tenían. Era acoso verbal. Nosotros estamos viendo, hace poco se reflotó el crimen de esta mujer que le dio un martillazo a otra en la cabeza, y el asunto era un asunto verbal.
era lo que decía la otra, la amenaza verbal. A través de la palabra había logrado un clima tal que llegó al crimen. Quiere decir que nosotros a veces desestimamos el valor que la palabra tiene, pero la palabra tiene una fuerza tremenda. Es el pecado donde uno cae más fácil de la palabra y que tiene más graves consecuencias. Por lo tanto, el tema que está tratando aquí Santiago no es un tema menor, es un tema importante para la vida. Él parte de una realidad, la realidad de que el pecado es universal. Él dice, porque todos ofendemos muchas veces. Partamos de eso. Partamos de que nadie está libre de usar mal la lengua. Partamos de la realidad, no de las irrealidades, no de la ficción. Partamos de la realidad. Todos ofendemos muchas veces. Pero él dice, pero hay una prueba de madurez en la persona. Un test de madurez. Y ese test de madurez es la forma en que maneja la lengua. La forma en que maneja la lengua. Fíjense ustedes, si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Es un hombre maduro y controlado? Lo voy a ver por su lengua. Dice, es el test que si lo aprueba, está demostrando que realmente tiene dominio propio. Ahora, si se desboca en la lengua, entonces tenemos que pensar que algo grave está pasando en el fondo. El Señor Jesucristo habló de esto. El Señor Jesucristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, ¿qué es una palabra ociosa? El Señor dice, toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una palabra de más, es la palabra que puede evitarse. El cristiano que domina la lengua dice, este es varón perfecto, varón apto, apto. Es el cristiano apto para el Señor, maduro en la fe, que tiene una fe activa y que es el que puede enseñar a otros, porque justamente tiene ese dominio sobre sí mismo. Tiene la capacidad, dice, de dominar todo el cuerpo, de dominar todas sus pasiones, porque quien domina la lengua, y por eso él la presenta como el test, ¿no? Él es la prueba. Si domina su lengua es porque puede dominar todas sus pasiones. El interior del hombre se ve a través de las palabras, se ve a través de lo que dice. Si domina la lengua es porque tiene dominio sobre su vida interior, porque puede manejar su vida interior. Por lo tanto, la lengua es un test. Y es lo primero que aparece acá. Es una prueba que marca la madurez espiritual de la persona. Si alguien maneja bien la lengua, entonces no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si maneja eso bien, puede manejar todas las demás cosas. Si falla en eso, hay que tener cuidado. Algo está pasando en la vida espiritual de la persona. Ahora, por supuesto que muchos podrían minimizar el tema de la lengua, decir, pero la lengua es algo relativo y no estará exagerando Santiago al marcar todas estas cosas de la lengua. Tanta es la importancia de un miembro tan pequeño, y él pone dos comparaciones para que entendamos la importancia que la lengua tiene. La primera de las comparaciones es el freno del caballo. Él dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Un caballo puede pesar entre media tonelada y 1 tonelada, 500 kilos o 1000 kilos. Y el control se ejerce con un fierrito insignificante que se le coloca en la boca, que es el freno. Si controlo la boca, controlo todo el cuerpo. Es decir, esa tremenda masa y esa tremenda potencia la puedo manejar simplemente si yo puedo controlar eso que es el freno que tiene puesto en la boca. Y esto demuestra la importancia de que si la inteligencia maneja la lengua, controla la totalidad de la persona.
si la inteligencia, si la capacidad de discernimiento, que es la base de la inteligencia, gobierna a la lengua, entonces puedo controlar la totalidad de la persona. El segundo de los ejemplos es el del timón del barco. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La única diferencia que hay entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo es que en el segundo ejemplo se habla de los factores externos, se habla de los vientos. Quiere decir que él va complementando la imagen. La primera es, esta gran masa de fuerza se puede manejar, pero además la persona siempre está sujeta a las circunstancias que hay alrededor. Dice, bueno, hay vientos que quieren sacar al barco de su rumbo. Parece ingobernable el viento, la tormenta, las olas, las mareas. Dice, pero un pequeño timón le va marcando el rumbo a pesar de las contingencias. Demuestra la importancia de que si el discernimiento y la inteligencia gobierna la lengua, se le da rumbo a la vida. Se le da rumbo, la hace avanzar hacia un mejor destino. Fíjense usted mida el asunto por la lengua. Lo que quiere decir que esto afecta a la vida. La lengua controla la totalidad de la persona, si yo la controlo, pero además le da rumbo a la existencia. El tercer ejemplo que pone es un ejemplo negativo. Dice, pero la lengua no solamente es esto, el centro de control, sino que también se puede transformar en la sociedad en la chispa que incendia el bosque. Es totalmente diferente el tercer ejemplo. Lo contrapone a cuando no se gobierna inteligentemente. Hasta este momento me dijo, si usted la gobierna inteligentemente, usted puede llevar al caballo donde quiere. Si usted la gobierna inteligentemente, puede guiar a la vida hacia donde debe estar. Pero si no la maneja inteligentemente a la lengua, entonces, dice la contraparte, cuando no hay control, dice, entonces la lengua empieza a trabajar sola. Se independiza del discernimiento. Se independiza del discernimiento. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Puede hacer un incendio. Y usted sabe muy bien cómo la lengua puede llegar a ser un incendio, y un incendio tremendo. La lengua enciende una chispa, se incendia un bosque y se pierde todo. A través de tres ejemplos está demostrando tres cosas. Que la lengua es importante porque controla toda la persona. Que la lengua es importante porque a través de ella marcamos el rumbo también de nuestra vida. Y que es importante porque tiene un inmenso poder destructivo que uno tiene que ponerlo bajo control. ¿Dónde reside el poder de la lengua? ¿Dónde reside el poder de la lengua? Hay una definición interesante que hace el libro de los Proverbios sobre la lengua. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y yo creo que esta es la palabra, suelto de lengua. El que soltó la lengua. Cuando alguien suelta la lengua, no la tiene bajo dominio, cuando la lengua no está bajo control, la suelta, entonces, cuando no hay inteligencia que la domine, que le marque los límites éticos de la palabra, que impida los borbotones de palabras, y que diga, esto es lo que debo decir y esto es lo que no debo decir, cuando pierdo esto, cuando la lengua se suelta, entonces ahí empieza a mostrar su poder destructivo. Fíjense, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Lo compara con un fuego que todo lo abraza. Comienza contaminando el cuerpo del que habla, comienza contaminando a la persona. ¿Por qué? Porque trastoca sus valores. Porque la persona que usa mal la lengua
entonces se transforma o en mentiroso, o en calumniador, o en chismoso, o en murmurador, o en indiscreto, o en hipócrita. Todo esto sale de la lengua. Pero se trastocaron los valores de la persona. Lo que quiere decir que el primero que es afectado por una lengua que no se controla es la misma persona. Es la misma persona. Cuando yo no controlo la lengua, inmediatamente estoy trastocando los valores y estoy asumiendo una característica, un adjetivo de estos que acabamos de mencionar. Puede ser que esté usando la lengua para mentir, que esté usando la lengua para calumniar, esté usando la lengua para denigrar, para chismosear, para murmurar, que esté usándola para ser indiscreto. Me puedo transformar en hipócrita. Todo esto es un trabajo de la lengua. Quiere decir que el primer perjudicado con una lengua descontrolada es la misma persona, porque la persona transforma sus valores, trastorna sus valores. En cada barrio, en cada región está la chismosa, ¿vio? No hace falta que yo le explique quién es la chismosa, pero ya la conocemos por la chismosa. Es decir, ya le dio su característica el hecho de no manejar la lengua. Ya le dio su dimensión humana, ya la ubicó dentro de la sociedad y ya la denigró como persona. Quiere decir que lo primero que incendia es la persona, la lengua. Y lo segundo que incendia es el orden de Dios. Dice aquí, inflama la rueda de la creación. Esto es una figura literaria, el ciclo completo de la vida. Todos vemos que la creación tiene sus ciclos, ¿no? Las estaciones, el día y la noche, así la vida también, el nacimiento a la tumba. Bueno, este orden de la creación, dice, lo trastorna la lengua. Con la lengua llega a trastornarse el orden de la creación, ¿cómo? Sembrando discordias, criticando, desprestigiando, difamando, ultrajando, intrigando, entorpeciendo. Son todas cosas que mete la lengua y empieza a trastornar el orden normal de las cosas. El orden normal de las cosas lo trastorna la lengua y perturba a la familia y perturba a la sociedad. Y todo esto surge simplemente de la lengua. La lengua suelta está inspirada por el infierno, dice. La lengua suelta obra bajo el poder de Satanás. Hace una descripción tremenda de la lengua y del poder que la lengua tiene y de la rebeldía que la lengua manifiesta a todo orden establecido cuando se suelta. Cuando pasa aquello que dice Proverbios, el suelto de lengua, el que no logra dominar su lengua. Y termina con una nota desoladora. Dice, el hombre puede domar muchas cosas. Dice, pero no puede domar su propia lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y nos está diciendo que todo esfuerzo humano por controlar la lengua fracasa si yo no tengo realmente en mi vida la gracia de Dios para dominarla. Si no tengo una vida espiritual sólida donde Dios esté trabajando dentro mío. Si no ordeno mi vida espiritualmente, porque el orden espiritual es básico para manejar la lengua. Si yo quiero por mis propios medios manejarla, no voy a poder. Tengo que poner el esfuerzo mío, pero tengo que tener la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es fundamental para manejar la lengua, porque Dios solo es el que puede sujetar algo que está inflamado por el infierno. Él es el único que puede poner un límite. Si no contamos con la ayuda de Dios, caemos en la hipocresía. Si no contamos con la ayuda de Dios, caemos en la hipocresía. Y fíjense este contraste que él pone. Porque por ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Quiere decir, cantamos y alabamos a Dios. ¿Qué usamos? Usamos la lengua para esto. Alabamos a Dios. Y ahora salimos y maldecimos al hombre en la calle. Y dice, y el hombre es la imagen de Dios. ¿Cómo puede ser que con el mismo instrumento hoy esté alabando a Dios y 10 minutos después esté maldiciendo a la imagen de Dios? Dice, todo esto surge de la lengua. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Y entonces saca la conclusión final: esto no tiene que ser así. Esto no tiene que ser así. Es decir, Santiago nos golpea en este caso en un tema que es crucial, que es el tema de lo que hablamos, de cómo manejamos la palabra. Y nos lleva a pensar que cada uno de nosotros puede ser una fuente de bendición y a la vez una fuente de maldición. ¿Acaso, dice, alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede dar dos frutos distintos? Fíjense que está mostrando la contradicción que puede aparecer en nuestra vida. El agua era muy importante en Israel. Israel tiene un solo río, que es el río Jordán, que no es un río que pueda regar toda la tierra ni las grandes ciudades, sobre todo en aquella época. La ciudad de Jerusalén es una de las pocas ciudades que no está fundada al lado de un río. Todas las demás ciudades están fundadas al lado de un río. Jerusalén no. Quiere decir que dependían de los pozos de agua, armar pozos de agua. Y hacer un pozo era un gran esfuerzo para llegar a las napas, para encontrar las napas. Y muchas veces se hacía el esfuerzo y se llegaba a la napa, pero el agua era salada. Y cuando se llegaba al agua salada, todo el esfuerzo estaba perdido. Y hay zonas en Israel donde usted hace un pozo y lo que tiene es agua salada, no solamente en Israel. Yo he visto acá en algunas provincias pozos de agua salada, donde lo que se saca es agua salada. Y entonces él dice, si no sacia la sed, entonces estamos ante una gran frustración. Hicimos el esfuerzo, pero el agua esta no es de bendición. Y dice, esto no puede pasar por un cristiano. Lo que sale de la boca de un cristiano no puede ser salado, no puede ser amargo. Lo que dice un cristiano tiene que transmitir la bendición de Dios. Tiene que ser el resultado de una vida espiritual profunda con el Señor. Tiene que ser el resultado de su comunión con el Señor. Tiene que ser el resultado de la presencia del Espíritu Santo. Fíjense que nosotros estamos viviendo todos los días a través de los medios el choque de palabras y de ideas que envenenan nuestra vida, que envenenan nuestro pensamiento, que envenenan nuestros sentimientos. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo un flujo de palabras que enferman a la sociedad permanentemente. Y nos dice, bueno, vas a aportar con tus palabras a esa enfermedad que está teniendo la sociedad. Vas a aportar a la amargura, vas a aportar al desconsuelo, vas a aportar a denigrar, a ofender, a chismear, vas a aportar en esto. ¿Para eso vas a usar la lengua? Santiago dice, hermanos, esto no puede ser así. El que busca agua no tiene que encontrar en nosotros agua salada. No tiene que encontrar aguas amargas. Tiene que encontrar el agua refrescante de la bendición de Dios. Tiene que encontrar la palabra de vida. Tiene que encontrar la palabra que estimule. Tiene que encontrar la palabra que aliente. Tiene que encontrar la palabra que invita a estar cerca del Señor. Cuando murió William Morris, alguien dijo, y esto está puesto en su epitafio, fue una de esas vidas que obligan dulcemente a creer en Dios. Obligan dulcemente a creer en Dios. Es decir, Dios estaba tan presente en la vida de él y se veía tanto en las obras y en las palabras, en lo que hacía y en lo que decía, que el que se acercaba se sentía empujado, obligado dulcemente a creer en Dios, que Dios estaba presente. Nuestras palabras dicen lo que nosotros somos. ¿De dónde nacen las palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que va a salir afuera. Es lo que vas a darle a los demás. Si tu corazón está lleno de paz, vas a darle paz. Si tu corazón está lleno de amor, vas a dar amor. Si tu corazón está viviendo un tiempo de serenidad, vas a dar serenidad.
vas a dar tranquilidad. Pero el asunto es que el Señor esté gobernando ese corazón. Para que cuando el río de la palabra, el flujo de la palabra, la corriente de la palabra salga de mi boca, pueda llevar al otro un mensaje realmente de bendición. La palabra nos ha sido dada a nosotros para el bien del prójimo, para la bendición del que tengo al lado, no para el envenenamiento de la vida, ni tampoco para encender el fuego de la rueda de la creación, sino para bendecir a los demás con la palabra. Y termina Santiago señalando justamente eso. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si yo invoco a Cristo como Señor, mis palabras tienen que ser siempre palabras de bendición para los demás. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.